Conexión Joven de Cambio de Michoacán. Esta mañana nos acompaña el doctor Fidel Negrete Estrada y vamos a dialogar sobre un tema muy importante que es el relacionado a la reforma educativa y su impacto en la formación de las nuevas generaciones de mexicanos. Creo que es una reforma que apunta más bien al ámbito laboral, más que académico. Uno puede encontrar, digamos, todas estas leyes que se están promoviendo para aplicarse a la educación, y en realidad se habla poco de la docencia, ¿no? Se habla muy poco de la manera en cómo se tienen que abordar los conocimientos, la fundamentación de ellos, y en cambio se centra mucho en una especie de evaluación del docente, una evaluación que a todas luces tiene un carácter punitivo. Uno entiende que los procesos de evaluación, su finalidad no es efectivamente promover, digamos, sanciones, sino es tener un peso, digamos, poder entender de qué manera o en qué situación se encuentra la educación en los diversos ámbitos, ¿no? La evaluación, como todo profesor lo sabe, es un proceso que no tiene este carácter sancionador, sino tendría que servir como un instrumento. De hecho, es un instrumento que nos permite sopesar los alcances de la educación, ver en qué se está fallando, en dónde hay que corregir, en dónde hay que cambiar de dirección, pero no necesariamente para sancionar, digamos, en este caso a los profesores. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo en que es necesaria una evaluación, pero sí estaríamos criticando, obviamente, una evaluación que tenga únicamente como propósito sancionar al profesor. Tenemos que en los últimos años los cargos administrativos y los cargos directivos en las instituciones educativas no se han dado en base a perfiles profesionales, se han dado en base pues a criterios más bien políticos. Sí, bueno, cuando uno analiza la reforma educativa, lo debe de hacer con un sentido crítico, y entiendo sentido crítico a la manera kantiana, de poder discernir lo bueno de lo malo, ¿no? Y cuando hablamos de sentido crítico, por supuesto que la reforma presenta aspectos que por lo menos nominalmente son bondadosos, que tiene que ver, por ejemplo, con este aspecto de la promoción, ¿no? Y de cómo en un momento dado un profesor puede aspirar a otro tipo de cargo, a otro tipo de nivel, en base a sus propios méritos académicos. Si es así, me parece que esta es una de las partes más bondadosas de la reforma, porque acabaría, digamos, con esa manera de asignar los cargos directivos, llámese supervisores escolares, directores de escuela, directores de escuelas normales, etcétera, porque en un momento dado parece ser que estos cargos directivos no han respondido precisamente a respetar el perfil de formación de los que aspiran a un cargo de esto, sino más bien ha estado manchado por intereses de carácter político o político sindical. Aquí en el estado de Michoacán, que bueno, estamos viendo que ya muchos estados han iniciado la movilización. ¿Qué apreciación tienes, maestro? El problema es que este efecto inmediato que tiene es el cerrar las escuelas, el no permitir los servicios educativos en ningún tipo, y realmente yo no sabría si esta situación pueda permanecer indefinidamente, porque habría que pensar también que la población demanda, obviamente, servicios educativos, y parece que a la población no le interesaría tanto si están siendo afectados o no los profesores. Ellos lo que quieren es que se atienda a la educación de los hijos. Veía una nota precisamente en este diario el día de ayer, en donde una comunidad, la comunidad de San Lorenzo, en el municipio de Purbándiro, decidió no dejar entrar ya a los profesores faltistas que andaban en este tipo de movilizaciones. Entonces eso ya es una señal, ¿no?, de lo que pueda estar aconteciendo, y no sé en qué medida incluso la reforma educativa esté sirviendo como una especie de candela para atizar este tipo de
de situaciones y que en un momento dado a los ojos de la opinión pública sean los profesores los malos de la ¿Qué película. opina del conflicto, digamos, a grosso modo, del conflicto pues que se está viviendo actualmente y que está enfrentando una parte, digamos, de los maestros, la denominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y el, digamos, el conflicto que está dando a nivel federal por la negativa de la reforma? Que las distintas fracciones sindicales, en este caso la coordinadora, ni todos los profesores que están ahí conocen perfectamente cuál es el sentido de la reforma educativa, ¿no? Ni todos los profesores de ahí tendrían, no sé, un conocimiento a fondo de la reforma, y si habría que preguntar si efectivamente su participación responde a oponerse con conocimiento de causa a esta medida o a estas medidas que se están tomando por parte del gobierno, impulsando la reforma, o si solamente responden a aquellas demandas que plantean sus líderes. Igual en la reforma no se habla de los procesos permanentes de actualización y de formación que están absolutamente descuidados en este estado y en el resto de las entidades federativas del país, ¿no? Uno sabe que uno de los graves problemas que enfrenta la educación es la formación permanente del profesor, la actualización, porque las instituciones encargadas de esto realmente cumplen un papel de mucho aparentar que se está formando, que se está actualizando el profesor, cuando en realidad lo que ofrecen son ciertos puntos que el profesor regularmente anda detrás de todos estos puntos que le van a permitir, no sé, acceder a ciertos beneficios laborales, pero que lo que menos le interesa es efectivamente estarse actualizando. El problema de todo esto, repito otra vez, en ese anquilosamiento de las instituciones, esa manera de responder a la dirigencia de las instituciones a intereses de tipo político, de tipo sindical, sin considerar el perfil de la gente que debe de estar al frente de estas instituciones. Uno sabe perfectamente que ya sea una fracción sindical o ya sea otra, están siempre pugnando por decidir quiénes son los que van a estar al frente de las instituciones educativas. No les interesa el perfil, no les interesa la experiencia, no les interesa el trabajo de los profesores, sino tienen intereses de tipo político que siempre son perjudiciales para los procesos formativos de los docentes. También tenemos que reconocer que hay muchos maestros que han dedicado su vida a este trabajo y que son verdaderamente profesionales. Es muy alegre ver que hay maestros, maestras que no abandonan su escuela, que trabajan, que tienen pues una gran dedicación y que desgraciadamente ya muchos medios, la misma sociedad ha generado una especie de imagen de rechazo hacia esta labor tan bonita. Yo creo que hay que reconocer que muchos de nosotros fuimos formados en las escuelas públicas, que tenemos grandes recuerdos de buenos maestros, y que pues así como hay algunos maestros que no ponen en alto su labor, también hay muchos maestros que la ponen en alto, y ojalá y esta reforma efectivamente no les venga a coartar, no les venga a imposibilitar